¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas? Bendiciones para todos. Hoy estamos aquí con un nuevo video para ampliar nuestra teología sistemática. Y en este día estuve leyendo, investigando, repasando y quiero compartir con ustedes un tema que tenemos en nuestros materiales de estudio, eh, conocido como la antropología bíblica, otra rama de la teología sistemática, una doctrina importante que está relacionada específicamente para con nosotros. La antropología viene de dos palabras, como algunos de ustedes pueden saber y otros que no, por eso lo aclaramos, de la doctrina del hombre. Nosotros podemos identificar a esta palabra como relacionado a estudiar al hombre a la luz de la escritura, a tener conocimiento de esto. Y no deja de ser importante como lo son las otras doctrinas que encontramos dentro de la teología sistemática, como lo es la doctrina de la salvación, que ya hemos también subido un video con respecto a eso, y además doctrinas que seguiremos compartiendo mediante el Señor nos permita. Pero la realidad es que dentro de la antropología bíblica debemos replantearnos algunas preguntas existenciales acerca de por qué nosotros nos encontramos acá en la tierra, cuál es el fin por el cual nosotros nos encontramos acá en la tierra, qué debemos hacer acá en la tierra, hacia dónde vamos durante nuestro paso por aquí en la tierra, y en fin, muchas preguntas existenciales que vienen a nuestra mente en alguna parte de nuestra vida, y la antropología bíblica nos deja ver en la palabra de Dios qué es lo que Dios ha hecho, cuál es el propósito de Dios, cuál es el fin de Dios para con nuestras vidas. Y por esto y otras cosas más, la doctrina de la antropología bíblica es importante para que nosotros tengamos. También nos ayuda a poder defender nuestra fe. Está totalmente ligada a la apologética de nuestra fe, a la defensa de nuestra fe, porque cuando nosotros comprendemos conceptos antropológicos bíblicamente, podemos defender mejor nuestra fe. Y por eso quiero compartir con ustedes este video. Bien, hay algunos conceptos que yo tengo con algunos textos bíblicos que quiero compartir con ustedes, y son textos bíblicos de la versión de la Biblia de las Américas, por si alguno tiene alguna otra versión y pueda corroborarlo, tenga en cuenta ese detalle. Y yendo al tema y enfocándonos en el tema de la antropología bíblica, hay algo que nosotros debemos entender de base para poder entender esta doctrina. Es que nosotros como seres individuales, como individuos, como seres humanos, como seres vivientes, con la capacidad de razonar, a diferencia de otros seres vivientes, debemos entender a la luz de la escritura y a la luz de las preguntas existenciales que vienen a nuestra mente en alguna parte de nuestra vida, es que nosotros somos seres creados. Somos seres creados por un creador, al cual nosotros le atribuimos el nombre de Dios. Dios ha creado una creación, y en medio de esa creación ha creado al hombre y a la mujer. Cosas que nosotros encontramos en el libro de Génesis, primer libro de la escritura, de la palabra de Dios. Capítulo 1 y versículo 26 dice lo siguiente: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Aquí comienza la creación del hombre, y después del hombre sabemos bien que viene la mujer. Y lo que cabe destacar de este concepto y de este versículo es la palabra imagen. La palabra imagen viene de una palabra hebrea, selem, que significa varias palabras, pero quiero centrarme en una.
y esa palabra es modelo. Nosotros fuimos creados como modelo de Dios. El hombre y la mujer fue creado como modelo, como imagen de Dios. En términos prácticos y en términos lógicos, fuimos creados como modelo, imagen de Dios. Y lo que debe continuar en nuestra comprensión respecto a esto es entender cuál es el fin de haber creado algo a imagen o a modelo de Dios. ¿Cuál es el fin por el cual nosotros fuimos creados como seres humanos? La respuesta, como todas las respuestas, están en la Escritura. Isaías 43:7 dice lo siguiente: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Y 1 Corintios 10:31 sumamos que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y de esta manera nosotros podemos recibir una respuesta a la luz de las Escrituras, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, y ambos están relacionados. Nosotros no fuimos creados para relacionarnos con otras personas, como podríamos bien pensarlo. No fuimos creados para relacionarnos con personas en el trabajo, no fuimos creados para un sinfín de cosas por las cuales nosotros podemos pensar que son la razón por la cual nosotros fuimos creados. La realidad es que hay un solo propósito y específico para la cual Adán fue creado en un principio. Y ese fin y ese propósito es rendirle la gloria a Dios. El propósito para el cual el ser humano fue creado es para rendirle gloria a Dios. Todo lo que ha venido después ha sido consecuencias de lo que ha pasado en la historia. Pero la realidad, en mi criterio personal, a la luz de la palabra, es que el fin por la cual Dios nos creó como seres humanos, aún sabiendo lo que iba a pasar, porque Él es omnisciente, entendemos que ese era el fin: rendirle toda la totalidad de la gloria a Dios. Dicho eso, también surge otra pregunta, además de por la cual nos podemos preguntar para cuál fuimos creados, sino también cuál es nuestro propósito en la vida. Aunque parezca parecida a la primera, no lo es solamente. Hay algo más. Ese algo más lo podemos leer en Salmos capítulo 73, versículo 25, que Asaf, el salmista, exclamó lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Asaf había entendido este concepto, y por eso nosotros lo tenemos, creo yo, en la Escritura, que la realidad es que el hecho de que Dios nos creó para su gloria determinada, la respuesta a la pregunta de cuál es nuestro propósito en la vida, es que nuestro propósito es cumplir la razón para la cual Dios nos creó. Por supuesto que es rendirle la gloria, la total gloria a Él. Y esto indica y nos hace entender que esto va a gozar a Dios, va a alegrar a Dios. Pero no solo debe alegrarle a Dios para cuando nosotros rendimos la gloria a Él, sino esto también debe deleitar nuestros corazones. Y acá hay un punto importante, porque muchas personas, muchos seres humanos, a lo largo y ancho de la tierra y de la historia de la humanidad, han creído otras respuestas a esta interrogante para cuál es nuestro propósito en la vida.
y lejos de rendirle la gloria a Dios, han buscado de una o de otra manera rendirle la gloria a hombres, rendirle la gloria a mujeres, rendirle la gloria a dioses inexistentes, a dioses paganos, rendirle la gloria a imágenes, rendirle la gloria a hombres y mujeres aquí en la tierra, o rendirse la gloria a sí mismo. Y esto ha causado un deleite, por supuesto que sí, pero ese deleite, a mi parecer, ha ido en descendencia, ha ido hacia abajo. Tarde o temprano se ha corrompido ese deleite y se ha dañado ese deleite, porque es un deleite distorsionado a la luz de la palabra. Venimos leyendo y entendiendo que el propósito de nosotros en nuestra vida sobre la faz de la tierra, sobre los años que vivamos, antes de nuestra eternidad, es rendirle la gloria a Dios, como lo será en la eternidad para los hijos y hijas de Dios. La realidad es que nosotros debemos rendirle la gloria a Dios y deleitarnos de hacer eso, porque los otros deleites, siendo distorsionados, tarde o temprano causarán daño, porque ya sea a aquel Dios que te has creado o tú que te has creído Dios, tarde o temprano o te fallarán o te fallarás. Mas la realidad es que cuando nos deleitamos en rendirle la gloria a Dios, Él no falla. Y la realidad es que nos podemos deleitar continuamente, progresivamente. Y esto es hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Y es un tema muy interesante que Asaf en este salmo bien entendía. Por eso lo quería compartir con ustedes. Y esto tiene que no solo deleitar y gozar a Dios, sino también deleitar a nosotros, entender que durante el paso aquí en la tierra, el propósito de nosotros tener la vida que tenemos es rendirle en todas las cosas, como leíamos en 1 Corintios, todas las cosas que hagamos sea para la gloria de Dios. Esa es la realidad. La realidad bíblica. Y el hombre, a pesar de que ha sido creado a imagen, a modelo de Dios, y que pueda de alguna manera entender estos conceptos, debe entender lo siguiente también, que a pesar de que haya sido creado a imagen y semejanza de Dios, a modelo de Dios, hay algunos aspectos distorsionados por causa de ¿qué? Por causa del pecado. La realidad es que Adán y Eva, cuando pecaron, fueron destituidos del huerto del Edén, fueron echados del huerto del Edén y cargaron con las causas de sus pecados. A la mujer se le atribuyó las causas, al hombre se le atribuyó las causas, a la serpiente se le atribuyó también las causas, pero la realidad es que algo se distorsionó en ese momento, en el momento en el que ellos eligieron dejar de rendirle la totalidad de la gloria a Dios y compartirla con ellos mismos o con alguien más. Y cuando esto entró, llamado pecado, algunas cosas se distorsionaron en cuanto a la imagen y semejanza de Dios, en cuanto a modelos de Dios, como seres humanos. Y les menciono, la pureza moral con la cual nosotros cargamos nuestro carácter pecaminoso no refleja la santidad de Dios si no es con la ayuda del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es la única que nos puede ayudar y guiar a ser verdaderamente un modelo y un reflejo de Dios aquí en la tierra. La pureza moral de Dios sobrepasa, en todo término de la palabra, sobrepasa nuestra moral.
porque tarde o temprano nuestra moral se ve afectada por causa del pecado. Lo mismo es con nuestro intelecto, muchas veces se ve limitado y no logra comprender las cosas que son espirituales, porque nuestro intelecto humano está distorsionado y está dañado y no puede comprender si no es con la ayuda del Espíritu Santo. La forma de hablar que nosotros tenemos muchas veces, o que hemos tenido, o que tendremos, porque no lo sabemos en alguna oportunidad, no van a reflejar el modelo de Dios. El apóstol Pedro, estando con Jesús mismo de alguna manera, escuchando sus enseñanzas, viendo todo lo que sabemos que él vio, en una oportunidad vemos en los evangelios que él no hablaba como modelo de Dios, no estaba hablando como imagen de Dios, a pesar de estando al lado de él, estando al lado del Dios Hijo, no podía comprender, porque la realidad es que esto también está distorsionado por causa del pecado. También las relaciones interpersonales que hay entre nosotros los seres humanos están dañadas por el egoísmo más que por el amor. La realidad es que en algunas relaciones el amor está afectado y solamente hay egoísmo, y por esa razón muchas personas sufren, muchas personas se duelen, y estos aspectos han sido distorsionados y dañados por causa del pecado. Mas la realidad es que nosotros debemos contar con la ayuda del Espíritu Santo para poder ir navegando sobre estos océanos y reflejar realmente a Dios, poder alcanzar la plenitud de Dios en nuestras vidas, en todos los aspectos que nos corresponde como seres humanos. Y por supuesto que vale recordar que siempre el camino será rendirle la totalidad de gloria a Dios y no rendírsela a nadie más. Nos incluimos a nadie más que a Dios. Y para completar un poco de lo que es la antropología bíblica, hay algunos aspectos específicos de nuestra semejanza a Dios, de nuestro modelo a Dios. Son aspectos morales, aspectos espirituales, aspectos mentales, aspectos relacionales o aspectos físicos. Los aspectos morales, por ejemplo, como ya hacíamos mención de ello, cabe entender que somos criaturas moralmente responsables ante Dios de nuestras acciones. La realidad es que por más que nuestra moral a veces esté dañada y distorsionada, somos responsables de todas nuestras decisiones, incluyendo cuando rendimos o cuando no rendimos la gloria completa a Dios, como lo leíamos en Isaías, como lo leíamos en 1 Corintios. Un sentido interno de lo que es bueno y de lo que es malo nos distingue de otros seres vivientes. Nosotros tenemos la capacidad moral de discernir lo que es bueno y lo que es malo, y en eso somos a imagen y semejanza de Dios. Cuando actuamos conforme a las normas de Dios, nuestra semejanza a Dios se refleja en un comportamiento que es santo y justo delante de Él. Nuestra desemejanza con Dios se refleja siempre que pecamos. Nos alejamos del modelo de Dios y de la semejanza a Dios cuando caemos recurrentemente en el pecado. Nosotros cargamos con el mismo, pero hay una diferencia entre la intención y la carga pecaminosa con la cual todos cargamos desde Adán y Eva. Diferente es cuando hay una intención conociendo lo bueno y lo malo. Y ese comportamiento puede reflejar esa semejanza o alejar esa semejanza. Y estos son aspectos morales. Aspectos espirituales: tenemos un espíritu, por lo tanto podemos actuar en forma espiritual que agrada a Dios y refleja nuestra semejanza a Dios. Porque como seres tripartitos podemos entender que tenemos espíritu y que eso puede también reflejar o alejar
nuestra semejanza o modelo a Dios. También aspectos mentales. Por ejemplo, tenemos una capacidad para aprender, como lo decía con anterioridad, razonar y pensar lógicamente, que nos separa del mundo de otros seres vivientes. Ellos no se ponen a resolver problemas de la filosofía, por ejemplo, o de la ética, o de la doctrina bíblica, o de matemáticas, o de otros conceptos que los seres humanos sí pueden llegar con su capacidad de razonar a entender. La realidad es que nuestro uso del lenguaje abstracto y complejo nos separa, por ejemplo, de los animales y se debe haber sido creados a la imagen de Dios a diferencia de estos otros seres vivientes. Y esto es una capacidad mental que Dios nos ha dado. A pesar de que el pecado distorsiona esta capacidad muchas veces. Y solamente estoy leyendo una descripción y compartiendo con ustedes, pero la realidad es que hay muchos conceptos para hablar de cada uno de estos aspectos en los cuales somos semejantes o somos a modelo de Dios. Aspectos relacionales. La comunidad que hay entre los seres humanos refleja la imagen de Dios en ellos. La profundidad de la armonía interpersonal experimentada en el matrimonio, en la familia o en la iglesia. En estas relaciones somos superiores a los ángeles, quienes no se casan, ni tienen hijos, ni viven en la compañía de hijos e hijas redimidos por Dios. La realidad es que nosotros contamos con esa capacidad de relacionarnos. Tenemos la capacidad mental de poder relacionarnos con una mujer en el caso del hombre y en el caso de la mujer con un hombre. Tenemos la capacidad de relacionarnos con hijos, de relacionarnos con amigos, de relacionarnos con conocidos, con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio. Tenemos la capacidad de relacionarlos y hay un deber para poder compartir el evangelio, de poder relacionarnos con personas. Y esto es agradable, esto es lindo y es un lugar en el que se puede glorificar a Dios ampliamente, realizando diferentes acciones y compartiendo, por supuesto, la palabra de Dios. El matrimonio mismo, bien decíamos, refleja la naturaleza de Dios, en el hecho de que como hombres y mujeres tenemos igualdad en importancia, pero papeles diferentes. Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ellos son el ejemplo de que se relacionan entre sí con papeles diferentes. En el matrimonio pasa lo mismo y en eso somos semejantes. La mujer y el hombre están en la misma estatura delante de Dios. Sin embargo, tienen roles y acciones diferentes, para la cual esto, podríamos decir, ampliamente ha sido atacado para ser distorsionado, por causa del pecado, por supuesto. Y hay algo más también llamado aspectos físicos. Por ejemplo, ¿hay todavía, pregunta, podemos hacernos, alguna forma en que nuestros cuerpos reflejen algo del propio carácter de Dios y por tanto constituyen parte de lo que significa estar creado a la imagen de Dios? Por ejemplo, nuestros cuerpos físicos nos proporcionan la posibilidad de ver con nuestros ojos. Esta es una cualidad que nos dio el Señor porque Él ve. Y ve mucho más de lo que nosotros jamás veremos, aunque no lo hacemos con ojos físicos como los nuestros. Nuestros oídos nos dan la capacidad de oír y esta es una capacidad semejante a la de Dios, aunque Él no tiene oídos físicos, Dios Padre. Nuestras bocas nos proporcionan la capacidad de hablar, la cual refleja el hecho de que Dios es un Dios que habla, como lo podemos oír cuando oímos la palabra de Él.
Nuestros sentidos de gusto, tacto y olfato nos dan la capacidad de entender y disfrutar la creación de Él. A través de esto se refleja el hecho de que Dios mismo entiende y disfruta su creación, aunque en una forma muy superior a la que nosotros hacemos por causa, añadimos, del pecado, por causa de que ha sido distorsionado el fin y el propósito para la cual nosotros hemos sido creados. Hermanos y hermanas en la fe, nosotros hemos sido creados con el fin de glorificar a Dios. Todas nuestras acciones nos deben llevar a glorificar a Dios. ¿Es tarea difícil? Es tarea difícil. Nadie dice que lo sea, pero cuando logramos conseguir el deleite en el accionar de estas cosas, deja de ser difícil y pasa uno a quererlo continuamente quiero buscar ese deleite, porque todo el resto de los deleites de alguna manera están distorsionados y fracasan, tarde o temprano fracasan. Más cuando nosotros entendemos los aspectos que nos identifican para con la semejanza, la imagen, el modelo de Dios, nosotros podemos deleitarnos, podemos gozarnos juntamente con Él, porque ya no lo hacemos por obligación, sino lo hacemos por amor, porque nosotros elegimos poder adorar a Dios y poder rendirle toda la gloria a Él. Por esto y por muchas cosas más, la antropología bíblica es importantísimo estudiar y comprender. Y esto responde a muchas preguntas que surgen en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué Dios nos creó sabiendo todas las cosas que iban a pasar? ¿Y cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra? ¿Y cómo podemos deleitarnos correctamente? ¿Y cuáles son los aspectos en los cuales nosotros somos semejantes a imagen o a modelo de Dios? Dios les bendiga y les dejo este video y les animo a compartir, a comentar, a expresar y ayudarnos en la difusión de este nuevo video, la antropología bíblica. Dios les bendiga a cada uno.